vamos a dar. Perfecto. Entonces, bueno, damos en nombre de la Sociedad Médica Cuidados Paliativos. Yo soy el doctor Alfredo Rodríguez, vicepresidente, y vamos a dar inicio, ¿no es cierto?, a esta octava sesión del Telecomité de Cuidados Paliativos No Oncológicos, que lo coordina la doctora María José Puga, académica de la Universidad Austral y paliativista del Hospital Base de Valdivia. Ella nos va a presentar, ¿no es cierto?, a nuestra invitada, la doctora Claudia Reyes. Y por otro, antes de darte la palabra a María José para que sigas tú a cargo de la reunión, quería comentar dos cosas. Uno, después, por supuesto, vamos a enviar, como todas las clases, el link para la prueba, pero también vamos a enviar otro mail solicitándoles que puedan responder una encuesta de evaluación del telecomité. ¿Cómo han considerado estas 8 sesiones? Algunas preguntas de datos más sociodemográficos, pero otras también son respecto a cuánto les ha servido y cómo evalúan ustedes estas 8 sesiones, ¿ya? Lo que nos va a ayudar a planificar también las actividades para el 2023. Así que eso por mi parte. María José, te dejo a ti a cargo ahora de la sesión. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos desde Valdivia en una fría mañana, que no llueve, y en realidad tengo el placer de dejar con ustedes a la doctora Claudia Reyes. Ella es médico, hizo su pregrado en la Universidad Cooperativa de Colombia y su posgrado en neurología en la Universidad de Chile. Ella nos acompaña aquí en Valdivia desde el año 2016 y desde esa fecha es docente de la Universidad Austral. Y yo estoy muy contenta de su presencia por dos motivos. El primero, porque su presencia contribuye a que haya paridad de género entre los docentes de nuestra telecomité. Y el segundo, porque ella es una excelente docente. Yo a lo mejor ella ni se acuerda, yo la conocí a propósito de una duda que tenía clínica con un paciente y fui a preguntarle a alguien y ella estaba atendiendo su policlínico y se hizo el tiempo de descargar las imágenes, mostrármelas, explicarme por qué era el diagnóstico que se estaba planteando y fue una oportunidad en que aprendí mucho de ella y lo hizo sin conocerme y fue tan gráfica y tan clara su explicación que hasta el día de hoy me acuerdo, así que tenemos el honor de compartir con ella, que nos va a hablar de un tema que es bastante complejo, afortunadamente no es muy frecuente, nos demanda siempre, por así decirlo, un esfuerzo adicional, porque muchos pacientes, o no todos, tienen deterioro cognitivo al final de la vida y eso también nos exige un esfuerzo adicional. Así que los dejo con ella para que les haga la exposición y como siempre después vamos a tener tiempo para las preguntas y la interacción, así que si quieren van poniendo las preguntas en el chat y después las leemos o si no participar libremente. Bueno, muchas gracias María José por la invitación. Espero estar a la altura de este evento y de la introducción que hiciste, así que voy a compartir pantalla. A ver. Entonces, ¿se ve? Sí. Se ve perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy de esclerosis lateral amiotrófica y quise ponerle como título una mirada desde los cuidados paliativos porque preparar esta reunión, esta charla me sirvió también para ver la patología o el enfoque no solo desde la patología como neurólogo, sino desde el paciente, desde la mirada multidisciplinaria que debe tener el abordaje de esta enfermedad. Entonces, vamos a hablar un poquito de generalidades. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que fue descrita recién en el siglo XIX y que es poco frecuente. Tiene la prevalencia, la incidencia aproximadamente es 1 a 3 casos por cada 100.000 personas al año y una prevalencia de 10 a 12 casos por cada 100.000 personas. Entonces no es tan frecuente, pero sí es una enfermedad neurodegenerativa que produce debilidad, discapacidad y finalmente la muerte del paciente. Entonces, esta enfermedad
no tiene una predilección por sexo o por raza, pero se ha visto que en pacientes menores de 70 años es más frecuente, ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. Después de los 70 años, la relación ya es 1:1. Y el pic máximo de presentación de esta patología es precisamente entre los 70 y los 80 años, pero también puede haber casos en pacientes jóvenes. Hay casos descritos desde los 20 años. En su mayoría, esta enfermedad que está descrita como motora es esporádica, pero aproximadamente un 5 a un 10% de los casos tiene una asociación genética que es más bien variable. Hay hartos genes descritos, pero la mutación de estos genes o la presencia de estos genes no necesariamente por sí sola ocasionan la enfermedad. Se han descrito además factores epigenéticos que podrían estar relacionados no solo con la presentación de la patología, sino también con el pronóstico. Y estos factores son el tabaquismo, el nivel socioeconómico bajo, con un peor pronóstico o con una mortalidad en un tiempo más reducido. Al comienzo yo les dije que esta era una enfermedad motora, pero hay un 5 a un 15% de los casos en los que se asocia o se acompaña este cuadro motor con un trastorno neurocognitivo mayor, con una demencia. ¿Por qué ocurre esta enfermedad? En realidad no está claro el mecanismo fisiopatológico de la esclerosis lateral amiotrófica. Lo que está descrito es que hay múltiples alteraciones que producen fallas en el microambiente neuronal, que hacen que estas neuronas que están en la corteza motora y las que están cercanas a ella, estén expuestas a un mayor estrés oxidativo, donde hay acumulación de productos tóxicos, donde ocurren además citotoxicidad, que en algunos casos hay descritos que puede estar mediada por glutamato, que el glutamato tendría algún rol en esta citotoxicidad. Y dentro de este microambiente que se altera, que hay una acumulación de radicales libres, que se eliminan menos los productos de desecho, entonces en este microambiente tóxico para la neurona, se han encontrado que algunos pacientes pueden tener alteraciones genéticas. Entonces, cuando hablamos de ELA familiar, se ha visto que hay mutaciones en genes como el SOT1, el TDP43, el FUS y el C9OR72. Esta última mutación se ha visto en el 40% de los casos familiares en los que se encuentra ELA. Ahora, no todas las ELA familiar tienen mutaciones, llega a ser hasta un 80% solamente, o sea, hay un 20% que aún siendo familiares no se ha documentado cuál es la mutación que está presente en estos casos. Pero, además, estas mismas mutaciones se han encontrado en ELA esporádica. No es tan alta la presentación, pero un 11%. Entonces, esto quiere decir que puede ser que la mutación por sí sola no sea lo suficientemente capaz de desarrollar la enfermedad. Y hay otros factores entonces que se han descrito asociados a esto, como es alteraciones en la metilación del DNA, alteraciones en la transcripción del RNA que produce RNA tóxico y alteraciones a nivel de proteínas, ¿ya? Estas alteraciones hacen que haya esta acumulación anormal de radicales libres, esta acumulación de productos citotóxicos. Y se ha visto también que metabolitos como el N-acetilaspartato y la creatina se encuentran disminuidos en estas neuronas. Y que esto no solo no es suficiente para producirlo, tiene que haber, o al parecer al parecer hay factores ambientales que desencadenan o activarían todos estos mecanismos. Y además, en el último tiempo se ha propuesto que estas neuronas que se dañaron, que se degeneraron, tienen un mecanismo como prion-like, es decir, una neurona dañada produce ciertos productos citotóxicos que se van a extender a la neurona que está al lado,
como ocurre, por ejemplo, con el Creutzfeldt-Jakob. Por eso le llaman mecanismo prion-like. Entonces, son varios mecanismos descritos, ninguno está confirmado totalmente como agente causal, y estos mismos mecanismos se están identificando como target para propuestas terapéuticas. Ahora, esta fisiopatología, ¿qué es lo que produce en la clínica del paciente? Entonces, como decía al comienzo, esta fue una enfermedad que fue descrita como una enfermedad motora. Entonces, la clínica, la presentación tiene signos de compromiso de motoneurona superior y compromiso de motoneurona inferior. La motoneurona superior se refiere a todo el trayecto de la vía piramidal, que cuando se altera produce debilidad, produce hiperreflexia, produce clonus, tono aumentado, espasticidad y reflejos plantar extensor o reflejo de Hoffman y Trommer presentes o positivos. Y cuando hay compromiso de la motoneurona inferior, que es secundario a la denervación, al daño de estas motoneuronas y a la denervación que producen, vamos a encontrar también debilidad muscular, pero aquí ya vamos a encontrar hiporreflexia, porque el efector, que es el músculo, va a estar atrofiado, ¿ya? Entonces, esta respuesta de hiperreflexia que teníamos antes no va a estar. Y vamos a encontrar la presencia de fasciculaciones que son descritas por el paciente como una sensación de movimiento muscular por debajo de la piel. No como un calambre, sino algo más chiquitito. Algunos dicen como que sienten un gusanito que se mueve bajo su piel, por ejemplo. O cuando uno examina al paciente y lo descubre y lo observamos detenidamente, podemos ver cómo hay estos pequeños grupos musculares, se produce una contracción rápida, muy ligera. Estos serían signos de motoneurona superior y motoneurona inferior, que es como lo clásico de la ELA. Y también la ELA puede tener síntomas vulvares que pueden manifestarse con disartria, disfagia, disnea, ortopnea, alteraciones de reflejo nauseoso o reflejo mentoniano, también la incontinencia emocional o el ánimo pseudovulvar, que son fluctuaciones entre risa, llanto y muchas veces inmotivadas, porque si uno tiene un motivo o una razón suficiente, puede pasar por esto, pero en este caso no hay un desencadenante y fluctúan de un momento a otro, puede ser en la misma conversación, por ejemplo. Entonces, este es el sello clínico o estas son las características clínicas de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Y cómo se presentan estos síntomas en un paciente que acude a una consulta? Entonces, está la ELA clásica, que tiene síntomas de primera y de segunda motoneurona, y eso es aproximadamente el 70% de los casos. Y está la ELA vulvar, que es la que tenemos acá, donde van a estar estas manifestaciones vulvares que les mencioné, y llega a ser solo el 30% de los casos. Esta ELA vulvar generalmente va a progresar con compromiso de primera y segunda motoneurona en la evolución del cuadro. Es muy raro que se quede solo como ELA de síntomas vulvares. Y cuando hablamos de la presentación clásica, nosotros podemos encontrar un paciente que consulta por debilidad progresiva, que puede iniciar por una extremidad que se extiende a la extremidad inferior del mismo lado y que sí es síntomas de primera motoneurona, vamos a encontrar reflejos aumentados, tono aumentado, que cuando hay síntomas de segunda motoneurona, vamos a encontrar la atrofia, las fasciculaciones, por ejemplo. Y estos síntomas pueden iniciar, como le decía, solo en una extremidad y luego irse extendiendo. Pero también podemos tener casos más atípicos en los que vamos a tener solo compromiso de primera motoneurona. Entonces es paciente que se llama esclerosis lateral primaria, tiene un pronóstico mejor, un tiempo de enfermedad más prolongado, pero se define como aquel paciente que en 4 años de evolución, de haber encontrado o documentado esta enfermedad o estos síntomas de primera motoneurona, no presenta síntomas de segunda, ¿ya?
Y también están los casos en los que van a debutar solo con compromiso de segunda motoneurona, y tenemos acá el que tiene compromiso bibraquial, que se llama como hombre en barril porque hay atrofia en las dos extremidades superiores, hipotonía, entonces no puede movilizar los brazos, ¿ya? Entonces por eso se le llama así. Y también está el que va a debutar con compromiso solo de segunda motoneurona en extremidades inferiores. Entonces esto en realidad es un espectro clínico. Ahora se sabe que es un espectro de síntomas y que yo en la evolución del paciente puedo ver distintos patrones. Y además se agrega otro componente muy importante en este espectro, y es lo que mencionaba la doctora María José Puga, que algunos de estos pacientes, además de tener el clásico compromiso motor, van a tener trastornos neurocognitivos. Yo les mencioné que un 5 a un 15% de estos pacientes desarrollaba demencia. Entonces, esta demencia o trastorno neurocognitivo mayor es de características frontotemporales. Y generalmente es variantes conductuales, no están descritos asociados, por ejemplo, a afasia o a variantes de lenguaje que se asocien a ELA. Y lo que sí se ha documentado es que hay mutaciones a nivel de TDP43 de las que les mencioné, y de FUS y de TAU que están alteradas en los pacientes que comparten esta sintomatología. Y además, ustedes se van a encontrar con este paciente que tiene síntomas clásicos de ELA, pero que no desarrolla demencia, pero que está en la mitad del espectro, que puede desarrollar síntomas cognitivos sin llegar a ser una demencia, y podríamos decir que tiene un trastorno conductual menor o un trastorno cognitivo menor, porque puede desarrollar síntomas disejecutivos, puede desarrollar síntomas de memoria, por ejemplo, también, y puede desarrollar solo síntomas conductuales en la evolución de su cuadro. Y esos son aproximadamente el 50% de los pacientes que van a compartir esta sintomatología. Entonces, ya la ELA no es una enfermedad exclusivamente motora, ¿ya? Tiene esta variedad de síntomas. Y les traje estas fotitos para mostrarles, porque se ve bastante bien, o al menos yo acá puedo ver que hay un poco o bastante atrofia, por ejemplo, en la imagen A de las extremidades superiores, ¿ya? Acá vemos cómo se marca mucho la atrofia a nivel dorsal, ¿ya? Y acá vemos a nivel interóseo la presencia de atrofia. Ustedes pueden compararlo con su mano, por ejemplo, y ver que el volumen o la pérdida de masa muscular es muy evidente, al menos acá en la atrofia interósea. Y otra característica que tiene la ELA es que podemos encontrar la atrofia lingual, sobre todo cuando hay síntomas vulvares, empezamos a ver atrofia lingual, y podemos ver fasciculaciones. Estos movimientos que yo les decía que hay en los pequeños grupos musculares también ocurren en la lengua. Y la forma de explorarlo, se le pide al paciente que abra su boca, que mantenga la lengua en reposo en el piso de la boca. Claudia, perdón, ¿Sí? estás sin audio. ¿Hace mucho rato? No, estaba escuchándose. No, yo tengo acá. ¿Se Sí. escucha? Ah, perdón, ya, se escucha, ya. Ok, perdona, pensé que era yo. Perdón. Disculpa. Ok, entonces decía que esta atrofia lingual se acompaña de estas pequeñas fasciculaciones que se tiene que observar en reposo, porque si yo hago que el paciente abra la boca, protruye la lengua y la lengua no está en reposo, voy a ver movimientos anormales, pero es por mantener la postura de la lengua y no porque hayan fasciculaciones. Así que tiene que ser con la lengua en reposo, que a veces no es tan sencillo que el paciente lo haga, o a veces cuando uno mismo lo hace tampoco es sencillo tener la lengua en esa posición. Entonces, para poder evidenciarlo. Ahora, esta atrofia que yo les estoy mostrando es avanzada en la enfermedad, porque tiene que haber este compromiso de motoneurona inferior donde ya hay denervación, donde ya se produce
esta atrofia marcada en esos casos, ¿ya? En los casos iniciales probablemente vamos a encontrar solo el tono aumentado, los reflejos aumentados en un paciente que solo tiene compromiso de primera motoneurona. Ahora, en los casos que empiezan con compromiso de segunda motoneurona, sí se va a ver de manera más temprana esta atrofia y estas alteraciones musculares, pero esos son los menos frecuentes. Y aquí quiero mencionar algo sobre el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico, o sea, la sospecha es clínica en un paciente que va a consultar por debilidad, por pérdida de fuerza, por paresia, y en la que al examinarlo yo voy a encontrar estos signos de primera o de segunda motoneurona. O en un paciente que va a consultar por la disartria, la disfagia progresiva. Entonces, el examen neurológico es muy importante para identificar estos signos, ¿ya? Y el estudio neurofisiológico me va a aportar buscando dos cosas. Uno, la denervación, la alteración de la motoneurona. Vamos a encontrar fibrilaciones y ondas positivas, por ejemplo, y además me va a servir para descartar otras causas de cuadros similares. Entonces, lo uso el estudio neurofisiológico con electromiografía, velocidad de conducción nerviosa, para soporte diagnóstico y también para diagnóstico diferencial. Y además de eso, usamos la resonancia de cerebro y resonancia de columna cervical. ¿Qué patologías podrían confundirse o podrían presentarse de manera similar a una ELA? Tenemos, por ejemplo, pacientes que han tenido un infarto cerebral y no nos percatamos, entonces nos va a llegar un síndrome piramidal ya instaurado, con tono, con reflejos aumentados, pero no va a evolucionar, no va a tener esta progresión. Vamos a tener, por ejemplo, la esclerosis múltiple, donde hay placas desmielinizantes que pueden producir alteraciones de primera motoneurona. ¿Ya? Y también están, por ejemplo, las polirradiculoneuropatías, también están las estenosis o raquiestenosis a nivel de columna cervical, por eso se pide que me pueda dar esta tetraparesia y con estos signos de compromiso piramidal también. Y en la parte médica podemos tener o debemos pedirle a estos pacientes dentro del diagnóstico diferencial alteraciones de la tiroides, de la paratormona y también niveles de vitamina B12. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica es un diagnóstico de exclusión, no es la primera posibilidad que yo me voy a enfocar en un paciente, es un diagnóstico de exclusión. Puede que yo tenga muchos elementos para pensar que efectivamente es una ELA, pero debo hacer este proceso diagnóstico porque los otros diagnósticos diferenciales tienen un tratamiento diferente, tienen un pronóstico diferente, ¿ya? Y traje esta imagen para recordar que probablemente no voy a tener la ELA clásica, voy a tener un espectro de manifestaciones clínicas, por ejemplo, el que solo empieza con atrofia muscular progresiva, el que solo empieza con signos de primera motoneurona, el que se presenta al inicio con síntomas vulvares o esta parálisis vulvar progresiva, o el que tiene solo síntomas pseudovulvares. También están los que tienen compromiso cognitivo en el espectro que le mencioné, porque yo puedo tener, por ejemplo, un paciente que se presenta con una demencia frontotemporal y que en la evolución del cuadro desarrolla síntomas de neurona motora, ¿ya? O estas presentaciones más atípicas como las bibraquiales y bicrurales. Y están los pacientes menos de presentación menos frecuente, que son los de inicio más joven, los más frecuentes que son de inicio tardío, y las formas que son más agresivas o de progresión más rápida, y aquellos casos que van mucho más lento. Pero lo más frecuente de ver es la de inicio espinal y la de inicio vulvar, que como le mencioné es el 70% de los casos, incluidas sus pequeñas variantes, y el inicio vulvar, que es como un 30%.
Y para apoyarnos nosotros como neurólogos en el proceso diagnóstico, se crearon unos criterios que permiten dar mayor certeza al diagnóstico. En esta patología nosotros tenemos elementos clínicos, elementos electrofisiológicos, que nos van a decir si es una ELA posible, probable o definitiva. ¿Y de qué va a depender eso? De las regiones que se encuentran comprometidas. Probablemente cuando vean un informe de una electromiografía o cuando uno lee un paper, habla de síntomas vulvares y de compromiso de regiones. Estas regiones se refieren a las regiones espinales, la región cervical, la región torácica y la región lumbosacra, ¿ya? En la que se debe encontrar una evidencia clínica y electrofisiológica de compromiso de motoneuronas superiores y motoneuronas inferiores. Si yo tengo síntomas vulvares y además tengo compromiso de 2 regiones, yo tengo una ELA definitiva. O si no tengo síntomas vulvares, pero tengo las 3 regiones comprometidas, yo ya tengo una ELA definitiva. Si no es así, solo tengo 2 regiones, por ejemplo, ya voy hablando de ELA probable. Y si solo tengo una región comprometida, pero con evidencia clínica y electrofisiológica, que debe ser progresiva, porque yo puedo encontrar en este momento, por ejemplo, síntomas de primera motoneurona en una región. Pero si esto no es progresivo, si no evoluciona, probablemente no sea una ELA, porque dijimos que en el mecanismo fisiopatológico hay degeneración neuronal progresiva, ¿ya? Y además requiere que yo haga el estudio de exclusión de otra patología capaz de causar una disfunción similar. Y por eso hacemos el estudio electrofisiológico, el laboratorio que le mencioné, y la resonancia de cerebro y de columna cervical. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer yo a un paciente para que le he diagnosticado una esclerosis lateral amiotrófica? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos en este momento? O yo como neurólogo, y la verdad es que como neurólogo son muy pocas. Nosotros lo sabemos, pero no hemos hecho el ejercicio probablemente de ver la enfermedad o ver la patología no solo como este desafío diagnóstico, sino como verla desde el lado del paciente, verla desde las opciones terapéuticas. Y la verdad es que la mayor evidencia de tratamiento que tiene esta patología son las medidas de soporte, es el manejo multidisciplinario. Entonces, hay lugares que tienen años trabajando en unidades de ELA, en unidades en las que el paciente se ve por distintas especialidades. Está el neurólogo, que probablemente hasta el momento tenía un rol protagónico en el diagnóstico, pero a partir de ahora, ya una vez confirmada la patología, hay otros especialistas que deben participar en el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica, como el psiquiatra, el fisiatra, el broncopulmonar y el especialista en cuidados paliativos. Y hay otras disciplinas que además deben contribuir, como por ejemplo la fonoaudiología, la terapia ocupacional, la kinemotora, kinerespiratoria, los asistentes sociales, los psicólogos, ¿ya? Entonces, este enfoque multiprofesional o multidisciplinario es el que muestra mayor evidencia en el tratamiento de los pacientes con ELA. Pero en el documento que les envié hay investigaciones de ciertos fármacos, como por ejemplo el Riluxole, que se ha usado y que en realidad solo ha demostrado aumentar la sobrevida en 3 meses en estos pacientes. En estudios o seguimiento de estos pacientes hay nuevas publicaciones que dicen que podría ser hasta 9 meses y 1 año, pero no son tan concluyentes. Hasta el momento 3 meses es como lo que la mayoría de los estudios han mostrado. Se ha usado también el edarabone, que lo que busca es ayudar a eliminar radicales libres. El Riluxole actuaba a nivel de glutamato. Y el edarabone mostró que en escalas de progresión de enfermedad, los pacientes que lo usaron iban un poco más lento, ¿ya?
pero no lo suficiente como para decir que estas alternativas son un tratamiento efectivo para la esclerosis lateral amiotrófica. Y está el dextrometorfano quinidina, que fue útil en síntomas vulvares y pseudovulvares y que mostró en un seguimiento que podría mejorar un poco la parte, el trastorno de glutorio que tenían estos pacientes con ELA vulvar. Entonces, hasta el momento no existe un tratamiento para esta enfermedad, ¿ya? Existen medidas de soporte y es lo que más evidencia tiene. Hay investigaciones con target en estos mecanismos fisiopatológicos que yo mencioné, pero que están en proceso. Todavía no es nada concluyente en lo que nos podamos apoyar. Y es por eso que es muy importante hacer el diagnóstico diferencial en esta patología, porque le estoy diciendo que tiene algo neurodegenerativo, progresivo y que no tiene tratamiento o no tiene cura hasta el momento. ¿Y qué pronóstico tienen estos pacientes? Actualmente se han propuesto varias escalas. Hay dos que hablan de pronóstico y es la escala de King's, donde el tiempo de evolución de la enfermedad se determina por el número de regiones comprometidas. Cuando yo encuentro un paciente, por ejemplo, con solo una región comprometida, ya sea cervical, dorsal o lumbar, se dice que el tiempo o estadio que tiene ese paciente de evolución son más o menos 13.5 meses, un poco más de un año de evolución de la enfermedad. En un estadio 2, cuando yo ya hago un diagnóstico y cuando en ese mismo estadio se involucra una segunda región, en esta etapa 2, ya lleva más o menos casi año y medio de evolución. Y cuando un paciente tiene 3 regiones comprometidas, ya lleva casi 2 años de evolución, 23,3 meses. Ahora, hay pacientes que van a iniciar con síntomas vulvares, entonces también están los pacientes en el estadio 4, por ejemplo, que van a necesitar gastrostomía, y este paciente en el estadio 4A tiene un tiempo de evolución de aproximadamente 17.7 meses, y cuando necesitan ventilación mecánica no invasiva, la enfermedad lleva aproximadamente 30.3 meses de evolución. Y hay otra escala que tiene que ver con, que es la de mitos, que habla de los dominios o el compromiso funcional del paciente, ¿ya? Y de acuerdo al compromiso funcional del paciente, que también estas dos escalas no son diferentes, en realidad son complementarias, pueden hablar de probabilidad de muerte de un paciente según el estadio en el que se encuentre. Y hay otra cosa muy importante que puede decirnos cuál es el pronóstico que tiene ese paciente. Entonces, en un estadio 1, en un paciente que inició con síntomas vulvares, pero que está en estadio 1, el pronóstico o la media de sobrevida que tiene ese paciente son 19 meses. Si es estadio 1, pero inició con síntomas no vulvares, o sea, con compromiso, decíamos, de región cervical, dorsal o lumbar, el pronóstico o la sobrevida son 59 meses. En el estadio 2, si fue síntomas vulvares, 19 meses se mantiene. En el estadio, si es síntomas motores, 28 meses en el estadio 2. Y en el estadio 3, cuando ya hay 3 regiones involucradas o cuando es síntomas vulvares, es equivalente. El pronóstico, la sobrevida son 13 meses, o sea, poco más de un año. Y cuando ya el paciente necesita gastrostomía y partió con síntomas vulvares, el pronóstico de sobrevida son 9 meses. Y si es síntomas motores, son 6 meses. Y acá se invierte, y se invierte porque los pacientes que inician con síntomas de región cervical, dorsal o lumbar, más motor, necesitan más tarde la gastrostomía. En cambio, inician con síntomas vulvares, van a necesitar la gastrostomía más temprano. Por eso acá la sobrevida es un poco mayor en este estadio. Y cuando necesita el paciente ventilación mecánica no invasiva, estamos hablando que si era un paciente que inició con síntomas vulvares, el pronóstico de sobrevida son 3 meses. Y si eran síntomas motores, son 8 meses. ¿Ya? Y
si uno, como dije, esta clasificación de King y de Mitov son complementarias. Entonces, la probabilidad de morir en un paciente al año de cuando tenemos un estadio 1 es de un 26%. Si vamos a un estadio 2 es un 33%. En un estadio 3 se mantiene en 33%, pero ya en una etapa 4 llega a un 86%. ¿Ya? La 5 ya es el fallecimiento del paciente. Entonces, estas escalas son complementarias. Entonces, podemos decir que yo puedo suponer o con estas escalas poder predecir un poco cuál es la sobrevida que va a tener mi paciente. ¿Ya? Pero quería traerles esta imagen porque probablemente muchos escucharon, y esto fue una noticia así a nivel mundial, el doctor Stephen Hopkins falleció luego de 55 años de diagnóstico de ELA. Yo puse posible ELA, no podemos asegurar que tenía ELA, vivió 55 años. Entonces, esta enfermedad, así como tiene un espectro de manifestaciones clínicas, puede tener una duración variable. A Stephen Hopkins lo entrevistaron en el 2009 para la Annals of Neuroscience y le preguntaron sobre cómo se sentía acerca de tener ELA. Y yo quiero compartirle un poco las reflexiones que él hizo. Entonces, él describe, primero se me hacía muy difícil subir las escaleras, luego empecé a usar silla de ruedas. Hasta el 74 podía alimentarme solo, acostarme y levantarme de la cama. Mi habla se había vuelto más arrastrada, de modo que solo unas pocas personas podían entenderme, pero al menos podía comunicarme. Luego, en el 85, después de una neumonía, tuve que operarme de una traqueotomía. La operación eliminó mi capacidad de hablar por completo. Durante un tiempo, la única forma en que podía comunicarme era deletrear las palabras letra por letra, levantando las cejas cuando alguien señalaba la letra correcta en una tarjeta de ortografía. Entonces, este hombre vivió 55 años con esta sensación, ¿ya? Y este es un caso atípico probable, si es que era ELA, probablemente inició de alguna manera diferente, o tenemos la duda, ¿era ELA o no? ¿Ya? Así que por eso puse posible ELA. Y quiero mencionarles un caso también de alguien que es un historiador inglés que falleció a sus 62 años luego de casi 2 años con el diagnóstico de ELA. Él se llama Tony Judt y escribió un artículo que titula Prisionero en su propio cuerpo. Y describe su enfermedad de la siguiente manera. La ELA constituye una prisión progresiva sin fianza. Primero, uno pierde el uso de un dedo o dos, luego una extremidad, luego y de forma casi inevitable de las 4. Los músculos del torso se adormecen hasta casi el letargo. La respiración se vuelve al principio difícil y luego imposible sin la ayuda externa de un aparato con un tubo y una bomba. Entonces ahí vemos su foto. Y luego dice, lo malo es cuando llega la noche. Me habla de su enfermero, me lleva al dormitorio en silla de ruedas, en la que he pasado las últimas 18 horas. Me coloca en mi cama, me sienta en un ángulo de 110 grados y me sujeta en mi sitio con toallas dobladas y almohadas, con la pierna izquierda vuelta hacia afuera, como si hiciera ballet, para compensar su tendencia a hundirse hacia adentro. Este proceso requiere concentración. Si dejo que se quede un poco descolocada alguna extremidad o no insisto en que me alinee cuidadosamente el estómago con las piernas y la cabeza, sufro una agonía infernal durante la noche. Entonces, y ahí me quedo vendado, miope e inmóvil, como una momia moderna, solo en mi prisión corporal. Nadie es capaz de comprender la sensación de aislamiento y encierro que esta enfermedad impone a sus víctimas. Entonces, su relato es prisionero en su propio cuerpo. Entonces, podemos ver cómo estos pacientes tienen un sufrimiento que no es solo físico, es emocional, tienen necesidades diversas y por eso la importancia del manejo multidisciplinario.
¿Y qué tenemos en nuestro país para ofrecerle a los pacientes con ELA? Porque probablemente uno dice, Stephen Hopkins hubo muchas cosas, Tony Yu también pudo acceder a todos estos implementos para soporte o tratamientos o equipos de soporte. Y la verdad es que tenemos la ley Ricarte-Soto que ofrece ayudas técnicas de acuerdo a la etapa de evolución de la enfermedad. Y no son pocas las ayudas técnicas, hay cosas más básicas como manilla para baño, asiento para inodoro, pero también hay sillas de ruedas, está el BiPAP, están aspiradores de secreciones, está la silla de ruedas neurológica, ventilador, cafómetro, también está el software de interfaz de comunicación. Entonces hay elementos. ¿Y cómo se hace para acceder a esto? En cada centro hay un referente que va a postular los pacientes en una plataforma a nivel nacional. Esta plataforma la revisa un comité de expertos y dice si efectivamente el paciente tiene ELA primero, segundo, si se beneficia de algunas de estas ayudas y las autoriza. Y después se supone que hay un plazo de 30 días, una vez que el comité de expertos falla, para que el paciente reciba esta ayuda técnica. Pero lo cierto es que ese plazo es mayor a 30 días y al menos hemos tenido casos en los que el paciente ha fallecido o cuando ha llegado la ayuda técnica el paciente ya ha fallecido. Entonces, esperando estas ayudas técnicas. También estos pacientes pueden acceder a la gastrostomía y a la nutrición enteral, no por esta vía, pero no por Ricarte-Soto de ELA, pero sí por otras leyes de Ricarte-Soto que pueden dar alimentación enteral a estos pacientes. ¿Ya? Entonces, sí hay cosas que ofrecerle, el problema es que el trámite administrativo puede tardar más de lo que tarda la progresión de la enfermedad. Y aquí un tema más cercano a lo que nos convoca el día de hoy, ¿cuándo iniciar cuidados paliativos en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica? Y yo quise traer esta referencia que no es muy reciente, hace mucho se viene hablando, esta publicación es del 2017 y conocemos lo habitual que es que se hace el diagnóstico de una enfermedad y el especialista de cuidados paliativos interviene al final de la enfermedad cuando se acerca el momento de la muerte. Está el modelo progresivo en el que desde el diagnóstico de la enfermedad, el especialista en cuidados paliativos va teniendo un rol protagónico que va a ir aumentando a medida que la enfermedad progresa. Y está la tercera propuesta, que no solo es para esclerosis lateral amiotrófica, sino para neurología y muchas enfermedades neurodegenerativas que tenemos nosotros, y es el enfoque en el que el especialista interviene desde el momento del diagnóstico, sobre todo en situaciones en las que hay banderas rojas o ciertos elementos en los que es más útil la intervención del especialista de cuidados paliativos. O sea, debería ser parte de este equipo multidisciplinario desde el momento del diagnóstico de la enfermedad, ¿ya? Y estos trigger points o banderas rojas se identifican o se pueden ocurrir durante todo el transcurso y básicamente es por lo siguiente, porque desde el momento estamos diagnosticando una patología que tiene un mal pronóstico, que no tiene tratamiento, que el paciente requiere un soporte psicológico, un soporte espiritual, un tratamiento de los síntomas que van apareciendo. Hay síntomas muy complejos como el manejo de la ventilación y la gastrostomía, y están los cuidados de fin de vida, las decisiones que va a tomar ese paciente sobre cómo quiere pasar este tiempo de enfermedad, ¿ya? Entonces, por eso es importante esta intervención del especialista. Y acá hay algo que publicó el Manual Básico de la Sociedad Española de Neurología sobre el final de la vida y la ley de eutanasia que tienen ellos en el 2021, y tiene estas banderas rojas, que son 9, en las que definitivamente el especialista de cuidados paliativos debe intervenir, y es cuando hay insuficiencia respiratoria, indicación o inicio de ventilación mecánica no invasiva, la presencia de disfagia o la necesidad de una sonda de gastrostomía, ya sea que el paciente la acepta o la rechaza, el deterioro grave de la movilidad, el sufrimiento grave, el deterioro físico marcado, el primer episodio de neumonía aspirativa, la presencia de deterioro cognitivo
una pérdida de peso mayor al 10% y el manejo de síntomas complejos, como el dolor, la espasticidad, las náuseas y los factores psicosociales o espirituales. Esta es una enfermedad que tiene múltiples necesidades y que no solo afecta al paciente, también está afectando a la familia, ¿ya? Como les dije, puede ser que sea lo más frecuente a los 70, 80 años, pero también hay pacientes más jóvenes que se ven afectados por esta patología. Y aquí quiero detenerme un poco más porque nos va a ser útil tanto a ustedes como a nosotros. ¿Qué es esto del manejo enfocado en síntomas? Ya dijimos que la ELA no tiene tratamiento, pero sí podemos tratar ciertos síntomas que acompañan esta enfermedad. Entonces, existen síntomas de la esfera anímica que podemos abordar. ¿Y como cuáles? Como la depresión, la ansiedad, el afecto pseudovulvar, las alteraciones del sueño y los trastornos de conducta. Y para eso tenemos fármacos disponibles como la amitriptilina, los inhibidores de recaptación de serotonina, la mirtazapina, otros antidepresivos como la trazodona, ¿ya? Y también podemos usar inductores del sueño o benzodiazepinas, teniendo cuidado sí con el uso de benzodiazepinas y la depresión respiratoria. Y muchos de estos síntomas, por ejemplo, la alteración del sueño, a veces es secundaria solamente a lo que describía Tony Judd, a esta mala posición en la que me acosté, entonces paso una noche insufrible con dolor, ¿ya? Entonces, el poder explicarle a la familia, entregarle las medidas de confort, de cómo posicionar a su paciente, va a aliviar esto. También el paciente puede estar con disnea, con ortopnea, entonces el inicio de la ventilación mecánica no invasiva también va a ayudar a mejorar las alteraciones del sueño, ¿ya? Probablemente el paciente va a tener muchos de estos síntomas, entonces debemos escoger un fármaco que pueda mejorar muchos de ellos. Aquí muchas veces y vamos a encontrar que algunos de estos, por ejemplo, el antidepresivo, como la amitriptilina, tiene muchos efectos secundarios y uno normalmente no lo usa en un adulto mayor. Pero aquí en esta enfermedad en especial, aprovechamos los efectos secundarios de la amitriptilina para manejar otro grupo de síntomas. ¿Como cuáles? Entonces acá tengo, además, síntomas motores que pueden tener un manejo como son la fatiga. Estos son recomendaciones de expertos, no hay estudios con una población muy grande para recomendarlo en el 100% de los pacientes, así que la mayoría son recomendaciones de expertos, pero para la fatiga, por ejemplo, podemos usar modafinilo, amantadina, metilfenidato, anfetaminas. La verdad es que nosotros no usamos mucho este tipo de fármacos por los efectos secundarios que tiene. Para los calambres sí es un síntoma muy frecuente que refieren los pacientes y solemos usar fenitoína, carbamazepina, levetiracetam o gabapentina. En un paciente en medicina general, cuando dice que tiene calambres, además de ver que no tenga una hipocalemia o alteraciones del magnesio, uno suele indicar vitamina E, magnesio. La verdad es que no hay mucha evidencia en ELA de que eso funcione. Se puede indicar y algunos expertos lo recomiendan, pero no hay mucho soporte. Para estos síntomas motores, quiero enfatizar que el manejo no farmacológico, la terapia física, kinesiológica, es muy importante para los calambres, para la espasticidad y para manejo del dolor. En espasticidad podemos usar baclofeno, tizanidina, benzodiazepinas. Y para manejo del dolor, paracetamol, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, los opioides, la morfina. Tener cuidado con la depresión respiratoria que puede producir. Y también hay algunos expertos que recomiendan el uso de THC. Y la verdad es que hay evidencia en algunas patologías neurológicas, pero no precisamente en ELA. Hay evidencia en esclerosis múltiple y en manejo de dolor por espasticidad en esclerosis múltiple. Entonces, como aquí probablemente también hay espasticidad, también hay compromiso de primera motoneurona, probablemente en eso se basan estos expertos que recomiendan el uso de THC. ¿Ya? Ahora no es fumada, son preparados especiales. ¿Ya? Entonces, estos son otro grupo de síntomas que se pueden manejar,
Y acá es donde les decía que podemos aprovechar los efectos secundarios de fármacos como la amitriptilina para manejar otros síntomas, como por ejemplo la cialorrea, que es frecuente en estos pacientes. También podemos usar sulfato de atropina, estas gotas oftálmicas que se usan, algunos expertos las recomiendan para uso oral, para disminuir la cialorrea. La succión portátil, y hay otras medidas que van a encontrar como el Botox en parótidas, que no se usa, al menos frecuente, por los efectos secundarios y complicaciones que tiene, y también la radioterapia local. Para la congestión nasal, pseudoefedrina, difenhidramina, bromuro de ipatropio, budesonida también se ha descrito que puede tener un uso. Y el manejo de secreciones. Acá es muy importante la aspiración, la terapia respiratoria, se pueden hacer nebulizaciones con vapor de agua o con N-acetilcisteína. También se documenta el uso de propanolol en dosis de 20 a 80 miligramos para disminuir las secreciones bronquiales. Hay otros síntomas como el estreñimiento, para lo que es dieta rica en fibra, la lactulosa, el polietilenglicol que tenemos disponible, y para urgencia miccional, amitriptilina y oxibutina. Entonces, hay alternativas que yo le puedo ofrecer al paciente para mejorar su calidad de vida, para que este transitar en la enfermedad sea menos angustiante, ¿ya? Hay síntomas de estos que le he mencionado que no tienen un manejo, que no tenemos forma de manejarlos, que uno es la demencia. No existe evidencia de fármacos para la demencia en esta patología. Y tampoco existe evidencia de algún tratamiento que mejore la debilidad. O sea, esta debilidad progresiva que tienen los pacientes no responde a ningún tratamiento de estos enfocado en síntomas. Entonces, la debilidad desde el punto de vista motor, como síntoma motor, a diferencia de todos estos otros que les mencioné, no hay una respuesta a manejo. Y vamos acá a detenernos un poco en la disfagia y en la ventilación mecánica. Entonces, es importante el profesional fonoaudiólogo para objetivar la deglución del paciente, para ayudarlo, por ejemplo, en el cambio de consistencias de los alimentos. Es necesario que objetivemos la pérdida de peso, porque como decíamos, dentro de las banderas rojas está la pérdida de un 10% del peso corporal que tenía el paciente, y eso se calcula en los últimos 6 meses. Y está el momento de indicar la gastrostomía, y es importante que la gastrostomía sea precoz. Cuando el paciente ya hizo el primer episodio de neumonía aspirativa, probablemente ya vamos tarde. Entonces, en estos pacientes se mide capacidad vital forzada y tiene que estar arriba del 50% para poder indicar gastrostomía. Una vez que está menos de esto, la capacidad vital forzada, hay peor pronóstico en cuanto a mayor riesgo del procedimiento. Disculpa que te interrumpa, pero quedan 7 minutos y igual es bueno, hay un par de preguntas. Ok. Si puedes apurar un poquitito, disculpa. Ok. Entonces, la ventilación mecánica también es importante indicarla a tiempo. Controlar a estos pacientes con espirometría, controlarlos sugieren saturación nocturna, sugieren medir capacidad vital forzada, ¿ya? Y el manejo de síntomas como la falla ventilatoria. Además, se puede usar morfina, lorazepam, y la asistencia con dispositivos para asistencia de tos y la quine respiratoria, ¿ya? Me queda un par de diapositivas que quería mencionar que la era COVID retrasó un poco el diagnóstico de los pacientes con ELA y además disminuyó el acceso o la posibilidad de monitorización ventilatoria. Esta es una población más susceptible a complicaciones respiratorias, tienen menor acceso en esta era a terapias de rehabilitación, pero hay que tener en cuenta que no existe contraindicación para que se vacunen contra el COVID y estos pacientes deben recibir vacunas contra el neumococo y la influenza por esta mayor predisposición a complicaciones respiratorias. Y para concluir, quería dejarles el mensaje que
la atención multidisciplinaria y las intervenciones dirigidas pueden mejorar la calidad de vida del paciente en una enfermedad que tiene un pronóstico bastante malo. Entonces, los cuidados paliativos desde el momento del diagnóstico son muy importantes en esta patología. Y nosotros como especialistas en neurología estamos llamados a una humanización de la práctica clínica neurológica, a ver un poco más allá, al menos de solo el desafío diagnóstico. Eso era lo que les traía para el día de hoy, así que espero que haya sido útil. Muchas gracias, sí, doctora, porque ha sido en realidad una presentación completísima. Yo creo que igual hay pocas preguntas, tenemos 5 minutos para preguntas. Hay algunas preguntas hechas y la doctora Escalona de La Serena tiene la mano levantada. Una de las preguntas es si los medicamentos están cubiertos, una pregunta que es la primera que surgió. Los medicamentos para el manejo de síntomas no están cubiertos por ningún programa, ¿ya? Pero son, como vimos, algunos que tenemos en muchos consultorios o en muchos hospitales autorizados, pero no están dentro de un programa específico, ni ley Ricarte Soto, ni hay un auge asociado a esto. Hay una que me la voy a saltar, pero hay otra que yo creo que que es de los factores ambientales, que a lo mejor si hay algún impacto en la génesis de la esclerosis lateral, que a lo mejor se puede responder por correo. Pero la pregunta que surge es respecto a los temas éticos que tienen que ver con el rechazo de la gastrostomía, del BiPAP, de la ventilación asistida, y qué opina de eso, y si es una decisión solo del paciente o una decisión entre la familia y el equipo médico. Yo lo mencioné como dentro de los puntos gatillos o banderas rojas que hay que tratar al paciente. Yo estoy de acuerdo en que el paciente debiera estar informado desde el momento del diagnóstico sobre el pronóstico y la evolución de la enfermedad para tomar decisiones anticipadas sobre cómo quiere transitar en este periodo de sobrevida. Es una decisión que debe ser informada desde el comienzo. ¿Ya? De esa manera el paciente podrá optar por aceptarla o por rechazarla. Si uno lo piensa, si esta enfermedad tiene un pronóstico tan ominoso, ¿qué le estoy ofreciendo? ¿Prolongar el sufrimiento o le estoy ofreciendo mejorar la calidad de vida? Puede ser vista desde los dos lados, por lo tanto creo que el paciente debe ser informado desde el comienzo, debe ser una decisión consensuada, sobre todo con el paciente, con la familia, que debe apoyar la decisión del paciente. Por eso debe ser al comienzo, en mi opinión. Y son válidas las dos alternativas. Excelente, yo creo que ha respondido de forma muy interesante, y esa también es una de las banderas rojas que tiene que ver con la comunicación de las malas noticias y el pronóstico, que probablemente es algo que tiene que ser gradual, pero también concuerdo que estas son decisiones que se tienen que tomar en frío, haberlo conversado previamente y no tomarlo en el momento cuando se está con la disnea o con la necesidad de gastrostomía. Doctora Escalona. Hola, buenos días. Doctora, bueno, muchas gracias por la presentación, como harta información, pero súper útil. Quería preguntarle, porque yo, por lo menos hasta lo que tengo entendido, el 2019 en Chile no había acceso al Riluzol, y lo más cercano era comprarlo en Argentina, algunos pacientes que de hecho de la Fundela, de la Fundación de ELA de acá de Chile, hacían el nexo para poder apoyar a algunos pacientes que lo solicitaban. Ahora, usted mencionaba que, claro, es bajo el impacto todavía, pero ya en el año 2012, la Federación Europea de Sociedad de Neurología, en una guía de ELA que tienen, recomendaban, como recomendación tipo 1A, que todo paciente con diagnóstico de ELA se le indicara el Riluzol. Entonces, no sé si eso, me imagino, obviamente la investigación ha avanzado, pero de lo que yo encontré en algún momento que hice una revisión, lo único recomendado con
con evidencia era el Riluzol y sugerían indicarlo desde el diagnóstico, y por eso en Argentina lo indican del diagnóstico, en España lo indican desde el diagnóstico. Entonces no sé, acá en Chile, ¿cuál ha sido la disposición en el fondo como Sociedad de Neurología por solicitar que en Chile exista el acceso a este medicamento? Porque para los pacientes que lo traen desde otros países, obviamente eso es un costo súper alto. Esa era una consulta, y lo otro es cuál es su opinión respecto a la ventilación mecánica, porque también existen múltiples ventilación mecánica invasiva, porque lamentablemente nuestra ley de Ricaurte-Soto le da mucho énfasis al acceso que pueden tener los pacientes a usar una ventilación mecánica invasiva, pero desde la investigación, tanto en cuidados paliativos como desde la línea neurológica, se sabe que en realidad no hay un beneficio en calidad de vida de aquellos pacientes que acceden finalmente a la ventilación mecánica invasiva, y que al contrario genera un deterioro importante, tal como lo describía, por ejemplo, Stephen Hopkins, de los 50 años que estuvo encerrado sin voz, y finalmente genera como un síndrome de enclaustramiento, el estar recibiendo esta ventilación mecánica invasiva. Y yo creo que en eso, por lo menos mi experiencia, que no es mucha, pero lo que yo he visto acá en el hospital de Coquimbo es que hay harta resistencia a no indicar la ventilación mecánica invasiva, y que en general como que se propende mucho, sobre todo el equipo de bronco, a decir, bueno, pero si este paciente está con un síndrome vulvar, ¿por qué no se lo indicamos? Y por otro lado, en el fondo está como todo esto de la calidad de vida del paciente, de el reconocer la sobrevida que tiene esta enfermedad. Entonces, no sé cuál es su opinión respecto a eso, si nos pudiese contar un poquito. Bueno, respecto a la primera pregunta sobre el uso del Riluxole, como dije, los estudios duros que se hicieron primero solo decían que la sobrevida era 3 meses. El seguimiento de estas poblaciones que estuvo en tratamiento con Riluxole mostró que podría ser de 9 a 12 meses la sobrevida. Entonces, no es una, usted le está ofreciendo aumentarle una sobrevida en este momento de 1 año. Entonces, es la única posibilidad que existe y por eso se usa. Ya en Chile no tenemos disponible, como usted mencionó, yo la verdad desconozco cuál es la posición de la sociedad respecto a esto, de la Sociedad de Neurología, pero sé que no está disponible. Y quiero, probablemente cuando uno ve un tratamiento que es costoso, que tiene poco impacto, porque aunque me diga que es 1 año, el impacto es poco, es 1 año de sobrevida, no quiere decir que es 1 año en el que el paciente no va a desarrollar síntomas motores, no va a tener todos estos síntomas que estamos mencionando de cómo evoluciona la enfermedad. Entonces, probablemente por eso algunos no han implementado como este uso en general, pero efectivamente, como menciona usted, ya los estudios muestran que puede ser hasta 9 a 12 meses, ¿ya? Y creo que este uso de Riluxole también se responde o podemos llevarlo a la segunda pregunta que hiciste sobre la ventilación mecánica, porque no es que yo le esté ofreciendo una solución al paciente en ese momento. Yo lo que le estoy ofreciendo con la ventilación mecánica no invasiva o con la ventilación mecánica ya invasiva es disminuir un síntoma apremiante. Yo mencioné que hay muchos que tienen demencia y probablemente uno quisiera, o si uno lo piensa desde el punto de vista del paciente, ser ese paciente y no darse cuenta de lo que está pasando. Pero ese paciente se está ahogando con secreciones, está agonizando, y yo puedo decir, claro, su pronóstico es malo, ¿para qué lo voy a poner en ventilación? Pero tiene una agonía no solo física, emocional, espiritual. Entonces, es una medida que en ese momento va a aliviar un síntoma crítico. Por eso creo que es importante conversarlo desde el comienzo. Entonces el paciente con todo eso decide si yo quiero en el momento en que esté en esta etapa acceder a eso, porque también está prolongando mi sufrimiento, pero está aliviando esta angustia que tengo en el minuto. Entonces yo creo que
no es que no funcione, no es que no se deba indicar, si bien tiene todas estas contraindicaciones, es que son decisiones que deben ser conversadas desde el comienzo, entendiendo que sí es una medida efectiva para aliviar un síntoma, mas no para darle mayor o un mejor pronóstico a la enfermedad. Eso. Sí, doctora Reyes, muchas gracias. Estamos en la hora. Destacar que siempre está la opción de la sedación paliativa cuando el síntoma no es controlado y el paciente ha expresado con anterioridad que no quiere este tipo de medidas más invasivas. Puras felicitaciones en el chat, ha sido una excelente exposición, nos deja a todos sabiendo mucho más de ELA, con algunas herramientas también, y yo creo que el principal mensaje es este trabajo en equipo que menciona, que yo creo que es fundamental, porque la complejidad de los pacientes exige un enfoque multidimensional. Los dejo invitados a contestar las preguntas de la prueba, están abiertas las preguntas una vez que se suban hasta mañana en esta hora, y la encuesta que ya se envió sobre el mismo tema del comité, así que finalizo agradeciendo a la doctora Reyes y a los demás de 100 personas que estuvieron escuchando la presentación. A todos nos vamos muy contentos y que tengan un buen día más. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.